A medida que vamos avanzando en el estudio de esta carta, Pablo empieza a abordar ciertos problemas que existen en la iglesia de Corinto. Y en este capítulo 11, versículo 2, ahora Pablo va a abordar acerca del comportamiento dentro del culto, dentro del servicio, dentro de la celebración del Día del Señor. Y hay aspectos que Pablo va a resaltar en los próximos capítulos acerca del comportamiento en el servicio. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 habla acerca de ello. Habla acerca, en este caso, el capítulo 11, del uso del velo por parte de la mujer. ¿Qué significa eso? Habla acerca, en el capítulo 11, del 17 en adelante, habla acerca de la cena del Señor. ¿Qué significa tomar o comer y beber indignamente la cena del Señor? Y el capítulo 12 al 14 habla un poco acerca de los dones espirituales. Pero todo relacionado al servicio. Ahora, la primera pregunta que usted tiene que hacer en esta mañana es: ¿por qué usted considera que Pablo se detuvo a ver estos aspectos? ¿Por qué creen que para Pablo era importante abordar estos aspectos en cuanto al comportamiento dentro de la iglesia del Señor? Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. En el primer aspecto. Ahora, también quiero preguntarte a ti, amado hermano y amada hermana, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Qué es ese motivante que tú tienes detrás para venir todos los domingos, todos los jueves y sentarte acá a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia y a congregarte? Porque si los motivantes son pecaminosos, amado hermano, yo te estoy diciendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Tienes que arrepentirte de tu pecado. Muchas veces venimos aquí a la iglesia del Señor por inercia, por cumplir un punto de la semana, pero no tenemos conciencia del por qué hacemos lo que hacemos. Venimos por una costumbre, por cumplir un acto de presencia, y eso nos lleva a nosotros a pensar y escudriñar los motivantes que hay detrás del por qué me congrego. Porque es importante para mí estar acá en la casa del Señor. Y es bastante interesante, hermano, ver esta conexión, que dicho sea de paso, es algo que nosotros hemos enseñado en la iglesia, entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos. Ahora, una mala teología te llevará a una mala práctica, pero también existe casos en los cuales tenemos un buen conocimiento teológico del por qué hacemos las cosas, pero una mala práctica. Eso es lo que estuvimos hablando un poquito en el capítulo 8. Que los hermanos sí tenían el conocimiento, pero a la hora de practicarlo, estábamos mal. Por eso es que Pablo en el capítulo 8 de Corinto le dice: hermano, es más importante el amor edifica, el conocimiento envanece. Entonces, amados hermanos, tenemos eso también, que puede tener un buen conocimiento, una buena base teológica, pero una mala práctica. Entonces, no solo basta con tener el conocimiento teológico de acuerdo a la Biblia, sino también que lo practiquemos de la misma manera. Y ser intencionales en aplicarlos a nuestras propias vidas. Y hay algo que es innegable, hermano, y es que el comportamiento externo de una persona, es decir, sus frutos, es decir, sus obras, reflejan las realidades internas, las verdades que están impregnadas en su corazón. Y eso es algo que nosotros podemos observar en los evangelios. Por sus frutos os conoceréis. Entonces reflejan las verdades
que esas verdades que transforman el corazón lo reflejan las obras que uno hace, reflejan su teología, reflejan lo que él piensa, lo que ella piensa, lo que ella ha discernido acerca de la palabra del Señor. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué crees que es importante venir y congregarte para ti? ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia local? ¿Cómo podríamos nosotros definir qué es la iglesia local? La iglesia local es un grupo de pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo que nos reunimos para adorar a Dios en comunidad, para afirmar y para supervisarnos los unos a los otros respecto a nuestra pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y el uso de sus ordenanzas. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos. La iglesia local es un cuerpo donde Cristo es la cabeza. La iglesia local es una familia. La iglesia local es una comunidad. La iglesia local es un rebaño de ovejas cuyo pastor de pastores siempre es nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, quiero decirte, hermano y hermana, que cada vez que nos reunimos en el día del Señor es algo maravilloso, pero también es algo muy serio. Porque es Dios mismo el que nos ha convocado como comunidad, como asamblea, que Él nos hizo nacer de nuevo, nos ha convocado acá para adorarle a Él en espíritu y en verdad y en comunidad. Dios nos llamó de tinieblas a la luz y ese nuevo nacimiento a nosotros nos hace partícipes de tremendas bendiciones. Por eso es que nos congregamos acá, hermano, porque no hemos convocado para adorar, Él nos ha convocado para adorar su santo nombre, para poder enseñarnos a la luz de la verdad y poder vivir en comunidad estas verdades que transforman. Por eso es tan importante esta porción de las Escrituras, porque nos hace recordar lo valioso y lo precioso y lo serio que es la iglesia para Dios. Ahora, vivimos en tiempos en donde la iglesia está constantemente atacada por el mundo, por las filosofías humanas, por el mismo pecado. El pecador quiere ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Lo acabamos de leer, Romanos, por su soberbia, por su orgullo, por su naturaleza pecaminosa. El ser humano, si Dios dice derecha, el ser humano quiere ir a la izquierda. Si Dios dice adelante, el ser humano quiere irse para atrás. Si Dios deja establecido un diseño, un patrón que debemos por el cual debemos de gobernar nuestra vida, el ser humano quiere algo totalmente contrario a eso, a lo establecido por Dios en su diseño. Pero Dios, en su sabiduría, ha establecido patrones los cuales nosotros como seres creados debemos de someter nuestras vidas a esos patrones establecidos por Dios en su palabra. Y es interesante todo esto, hermano, porque uno de esos patrones que Dios ha establecido es autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Y este es un tema que ha causado mucha controversia, no solo en este tiempo, sino a lo largo de la historia de la iglesia, pero debemos de entender que es Dios el que nos ha enseñado todo esto. Y el pecador es orgulloso, el pecador es soberbio, se resiste a las autoridades impuestas por Dios.
Pero ojo, hay algo que debemos de tener muy presente y la autoridad última, la autoridad en esencia es Dios mismo. Es algo que usted tiene que tener en mente. Pero el Señor delega su autoridad, lo delega en el caso de los esposos en su matrimonio para que ellos sean los líderes y es una autoridad delegada, lo vuelvo a repetir, es una autoridad delegada. Dios también delega autoridad, por ejemplo, en los pastores de la iglesia para gobernar la iglesia, pero es una autoridad delegada. Dios delega también a los gobernantes para que ejerzan autoridad y que puedan gobernar una nación, pero es una autoridad delegada. Y al decir que es una autoridad delegada, quiero decir que todos los que están en una posición de esas van a rendir cuentas delante del Señor de todo lo que ellos hacen. Y de igual manera, aquellos que su función es someterse, van a rendir cuentas delante de Dios de eso. De cómo nos sometemos a esas autoridades delegadas. Dentro del diseño de Dios en el matrimonio, el hombre se le ha delegado la autoridad y a la mujer se le ha designado la sumisión. Este es un término bastante chocante hoy en día. Hablar de la sumisión es como que usted a una concha le eche limoncito. ¡Ay! Pero porque entendemos mal acerca de eso. Y es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor que es preguntarnos qué dice la Biblia con respecto a la sumisión. Y esto es algo que vamos a tocar en esta mañana. Bastante interesante. Y es nuestra responsabilidad ir a las escrituras y estudiarlas para tener una mejor comprensión de los principios bíblicos, amado hermano. El hombre debe estar consciente de su rol, de su función, al igual que la mujer. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta, hermano, y me gusta cómo lo expone el pastor Miguel Núñez, que desde Génesis 3, la realidad es diferente. Hay pecado en el mundo. Y esto hay que tomarlo con sabiduría. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo toca el tema de la cobertura en la cabeza de las mujeres? ¿Qué significaba esto en los Corintios? Y en realidad existe mucho debate con respecto a lo que se practicaba en esa cultura, en ese tiempo. Algunos sostienen que esa cobertura era una cobertura externa que tenían las mujeres. Otros sostienen que la cobertura es el cabello largo de las mujeres. Y otros creen que es el cabello suelto de una mujer. Pero lo más probable, hermano, es que se está refiriendo a una cobertura externa. Ahora, ¿por qué Pablo se detiene a hablar acerca de esa cobertura externa? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué significaba esa cobertura externa de la mujer en el contexto de la iglesia de Corinto? En una palabra, sumisión. Esa cobertura, amado hermano, significaba la decencia, castidad y la sumisión de una mujer casada hacia su marido. Era una manera como la esposa honraba al esposo en esa cultura de Corinto. Significaba sumisión, significaba decencia, castidad, honra. Y en ese tiempo, amado hermano, existía una lucha por la igualdad de géneros. Qué curioso, ¿verdad? Como actualmente existe. Actualmente existe esa lucha porque las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Y no es así, hermano. Dios ha establecido un diseño
El hombre se debe de comportar como hombre y la mujer se debe de comportar como mujer. Tienen que ejercer sus roles y sus funciones. Por más hombres que quisieran parecer mujeres, ellos no van a estar embarazados, hermano. Porque Dios no los ha diseñado así. Entonces había una lucha por la igualdad de géneros en ese tiempo. Y es por eso que era un problema dentro de la iglesia, porque había mujeres dentro de la iglesia que no se ponían el pelo y eso culturalmente hablando estaban haciendo una ofensa diciendo, miren, yo no me someto a mi marido, a mi esposo, dentro de la iglesia del Señor. Qué problema, ¿verdad, hermano? El que tenía Pablo delante de él. Qué situación esa. Qué problemón el que se estaba armando en la iglesia de Corinto. Ahora, miren, hermanos, cuando hablamos de sumisión, la mayoría de personas piensan de que eso quiere decir inferioridad y en ninguna manera la Biblia presenta la sumisión como una inferioridad. En esencia no hay distinción, en esencia en la persona no hay distinción, en el valor, en las emociones, en el intelecto, en la voluntad, en la mente, en la personalidad, en los pensamientos. No hay diferencia. La diferencia radica en el rol por el cual fueron diseñados. La diferencia radica en la función por el cual han sido diseñados o asignados por Dios. Esto no solo pasa en el aspecto matrimonial, amado hermano, sino también lo podemos observar dentro de la iglesia del Señor. El hecho que, digamos, en mi caso, yo sea designado por parte del Señor para ejercer un rol como pastor dentro de la iglesia y cuidar una grey, no es porque yo sea espiritualmente superior a mis hermanos en Cristo. No, hermano. Espiritualmente hablando, yo he sido redimido por la sangre del Cordero, al igual que tú. Delante del Señor, yo soy un hijo, igual que tú, si has nacido de nuevo. Pero mi función es diferente. Dios me llamó a apacentar su grey, pero Él fue el que ha hecho ese llamado. Entonces, hermano, lo mismo pasa cuando hablamos de sumisión, no significa inferioridad, sino más bien es el rol o la función que esta persona desempeña y ha sido establecido por Dios. Ahora, poniendo todo esto en la mesa, vamos al versículo 2. Mire cómo inicia Pablo, y es curioso cómo inicia, dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Cómo inicia Pablo en el versículo 2? ¿Los qué? Los alabo. Y es interesante que Pablo elogia, porque mira el versículo 2, dice, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Sabe? Pablo estaba viendo áreas de crecimiento en la vida de los hermanos de Corintio, hermano. Una iglesia bastante conflictiva, pero Pablo dice, yo les alabo, hermano, porque hay áreas en la vida las cuales ustedes están sosteniendo y yo veo cómo ustedes van creciendo, cómo hay fruto detrás de todo esto, amado hermano. Van en buen camino, pero hay áreas las cuales no están reteniendo esta enseñanza. Ya vamos a tocar ese punto, les dice Pablo. Pero qué precioso y grato ejemplo es esto para nuestras vidas, amado hermano. ¿Quién era la iglesia de Corinto? Hemos estudiado durante, no sé cuántos meses, ya llevamos como 6 o 7 meses estudiando, si no más, esta carta, 10 capítulos. Usted si hace un diagnóstico de la iglesia de Corinto, ¿qué es la iglesia de Corinto? ¿Cómo me lo definiría, hermano?
Capítulo 1, 2 y 3 habla acerca que era una iglesia divisiva. Algunos decían que yo era de Apolos, otros decían yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro, decía el otro. Pablo viene y aborda el tema de las divisiones dentro de la iglesia y les dice, no, es un solo el Señor y es Cristo Jesús. Había una iglesia donde había inmoralidad sexual. Pablo en 1 Corintios 5 habla acerca de ello. Era una iglesia donde se estaba enseñando, había otros hermanos de la iglesia donde estaban enseñando a las mujeres casadas a abstenerse de tener intimidad sexual para ser más espirituales. Y Pablo viene en el capítulo 7 y empieza a hablar acerca de ello. Hacían mal uso de su libertad cristiana, capítulo 8. Pero el inicio en el versículo 2 dice que los elogia, los alaba. Les dice, hermanos, miren, porque en todo se acuerdan de mí. Y saben, hermanos, me alegra mucho saber que ustedes las consultas me las están haciendo. Que tú te recordaste de ello. Qué detalle ese. De igual manera debemos de hacerlo nosotros, amado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo a ti, hermano, yo he visto cómo has crecido en esta área en particular? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú lo dijiste alguna vez? No, si para poder ver los defectos, los pecados de otro, ocupamos una lupa increíble. No, si para ver cómo el otro está perdiendo el testimonio, no, ahí ocupamos una lupa increíble. Para señalar a otros, somos increíbles. Pero no somos de igual manera para señalar nuestros propios pecados, porque cuando alguien nos señala nuestro propio pecado, ¿qué hacemos? Nos excusamos. Cuando en realidad solo tienes que decir, perdóname hermano, tengo que reconocer que en esta área necesito crecer más. Pero Pablo viene acá y nos enseña un grato ejemplo para nosotros. ¿Saben qué, hermanos? También usted debe tener el tiempo para poder, en ese vínculo que tenemos con otros hermanos en Cristo, destacar aquellas cosas que Cristo está haciendo en la vida del hermano. Así como, porque miren, hay algo bien curioso aquí para hacer observaciones, todos son buenos, somos buenos, es que el pecador es bueno, solo. Pero para destacar las cosas buenas del otro hermano, ahí no ocupamos ni invertimos el tiempo. Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo, los elogio, los alabo, porque ustedes en estas cosas, ustedes han mantenido lo que yo les he dicho. Qué bueno que están creciendo en esta área, me alegra mucho, porque no son ustedes, es Cristo en ustedes. El que está haciendo esa obra continuamente, el que está cambiando ese corazón orgulloso, ese corazón soberbio, lo está convirtiendo en un corazón humilde. Esa persona que era muy soberbio, que no podía ver los errores o los pecados que estaba cometiendo. Ahora es una persona que constantemente está evaluándose y está constantemente arrepentido de su pecado. Aquella personita que ocupaba su lengua para destruir, ahora ocupa su lengua para edificar al cuerpo de Cristo. Aquella persona impulsiva, histérica y con ira, con enojo, que venía y explotó y decía de todo, ahora es una persona que piensa antes de actuar. Es Cristo en el corazón del hermano. Y esto no quiere decir que no va a haber áreas en las cuales debemos de mejorar, claro, hermano. Pero cuando yo tengo relación, cuando yo tengo un vínculo de un hermano en Cristo, sí hay observaciones, pero eso no lo es todo en la relación que yo tengo con mi hermano. Hay una relación orgánica de por medio que debemos de alimentar con tiempo. Pablo les dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí. Y ahora viene en el versículo 3 y establece el principio o el enunciado teológico como él va a abordar ese problema.
El problema de por qué las mujeres se presentan sin velo delante en el culto, esos comportamientos, Pablo les empieza a decir el trasfondo del por qué sostiene que la mujer en ese tiempo con Corintio debe de mantenerlo. Porque el aspecto del manto externo que se colocaba en la mujer, que habíamos dicho que significaba sumisión. Y es algo bastante interesante. No se duerma lo que va a entrar a ver. Mira el versículo 3, ¿qué es lo que dice? Voy a tomar un poquito de agua, permítame. Dice el versículo 3, pero quiero que sepan que ¿qué dice ahí? Cabeza de todo hombre es Cristo. Vaya. Miren, y ¿qué vuelva a decir? Cabeza de la mujer es, y la cabeza de Cristo es. Ok. Luego de dar un elogio, Pablo da el principio teológico para poder abordar el problema en la iglesia de Corinto. Él quiere ir más allá del por qué hacemos lo que nosotros hacemos. Enseñar esas áreas donde probablemente hace falta profundizar más acerca del tema por si hay alguno que no lo ha entendido bien. Y él establece un patrón detrás de ese principio y ese patrón es sumisión y autoridad. Autoridad y sumisión. Y eso es algo que permea, que impregna todo el universo. Él empieza a hablar, miren hermanos, empieza a decir la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Él empieza a dimensionar el alcance de este principio y por qué este principio debemos de guardarlo y debemos de practicarlo en nuestro día a día. Y si usted es observador, solo en el versículo 3, ¿cuántas veces? Hay una palabrita que repite constantemente. ¿Cuál es esa, hermano? ¿Cuál es? Cabeza. Entonces, y lo menciona bastante veces la palabra cabeza. Entonces vale la pena estudiar el significado de esa palabra, ¿no cree? La palabra cabeza viene del griego kefalé, que ojo, significa, o es una metáfora que se ocupa para la autoridad. Ahora, aquí hay dos posturas con respecto al significado de esta palabra. Hay unos que sostienen eso que es una metáfora de la autoridad y otros sostienen que habla acerca de la fuente o el origen. Pero si ocupamos el significado, la posición acerca de qué significa la fuente, no vamos a encontrar ese paralelismo que sí encontramos con la otra posición, con respecto a la autoridad. Entonces, cuando habla de que Falé, está hablando acerca de la autoridad. Y eso es algo que yo quiero que usted se grabe. Esta autoridad, hermano y hermana, no está hablando de que uno sea superior y el otro sea inferior. No necesariamente está hablando de eso. Y es interesante que Pablo empieza a abordar acerca de las naturalezas de las relaciones que están gobernadas por este principio. Teniendo en cuenta eso, él inicia con la primera relación y dice en el versículo 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. La autoridad de todo hombre es Cristo. Nosotros sabemos, tomando como referencia la palabra de Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18 dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia
y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Sabemos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna la iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia, Él es el que ordena la iglesia, la gobierna. Pero hay algo acá que debemos de destacar, que dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y eso incluye también no solo a los creyentes, sino a todo hombre. Él es la autoridad de cada hombre del universo. Aunque existan hombres que no reconocen la autoridad de Cristo porque son impíos, eso no quiere decir que Cristo deja de ser autoridad para ellos. Qué bueno que nosotros como iglesia hemos nacido de nuevo y reconocemos esa autoridad y nos sometemos en humildad al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Otros impíos no lo reconocen porque no han nacido de nuevo, porque son rebeldes, pero aún así Cristo gobierna incluso en ese mundo impío y Él los utiliza para sus propósitos porque nada se escapa del control soberano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Filipenses 2:10 dice que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hebreos 2:8 dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Cristo gobierna, hermano. Cristo es la cabeza de todo hombre. Él es Señor sobre su creación. Vamos al versículo 3. Mire la segunda relación, dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. El hombre, según el diseño de Dios, tiene una autoridad sobre la mujer, pero es una autoridad delegada. Es algo que nosotros como hombres debemos de atesorar en el matrimonio. Y cada quien en el matrimonio, tanto las mujeres como hombres, tienen que ejercer su rol dentro de este vínculo. Porque todos vamos a dar cuentas delante del Señor de nuestro comportamiento en esta vida y sobre todo también, cómo no no podemos dejar a un lado en el matrimonio en sí. Todos daremos cuenta ante Dios tarde o temprano. La sumisión, amada hermana, en lugar de ser algo que lo podemos ver como algo destructivo, despectivo, porque así lo muestra el mundo, en realidad es una tremenda bendición, porque la sumisión refleja a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de sumisión, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Mire cómo Pedro empieza a hablar acerca del tema del sometimiento, la sumisión. Dice, el versículo 13, sométanse. Hay una coma y después de esa coma, ¿qué dice? No le escucho. ¿Qué dice? Es por causa del Señor esta sumisión o este sometimiento. Pedro empieza a abordar y aplicar este principio en diferentes áreas. En primer lugar, dicen en el versículo 13, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos.
Está hablando acerca de los gobernantes. Es por causa del Señor que nosotros nos sometemos. Luego, en el versículo 18, aparece otra aplicación de este principio. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que no son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto ello haya gracia. Si dice porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Él aplica otro principio entre los siervos y los amos. Sométanse por causa del Señor. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, él también aplica este principio. En el versículo 1 dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Él aplica este principio también en el matrimonio. Y ojo, aquí está hablando en referencia a un matrimonio en el cual los dos eran impíos y la mujer se convirtió estando casada con él. Entonces es un matrimonio con una mujer creyente, con un esposo inconverso. Pero la clave para entender la sumisión está en el versículo 13. Es por causa del Señor. Es por causa del Señor. Es porque hay temor de Dios en el corazón. Esa es la raíz de esto, es la esencia de todo esto. Por el temor a Dios nos sometemos. Pero todavía hay algo más profundo que refleje el alcance de este principio. Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y esto es precioso, hermano. Y es la tercera relación. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y este es el meollo de todo. Pablo le dice, hermanos, ¿saben por qué es tan importante este patrón bíblico? Porque lo refleja la divinidad. Cristo, amado hermano y amada hermana, se sometió voluntariamente al Padre. Aun cuando Dios tiene autoridad sobre Cristo, Cristo no es inferior al Padre, porque en esencia es el mismo Dios. Los atributos lo tiene Cristo y el Padre. Pero en función, Cristo se sometió. ¿Para qué Cristo se sometió al Padre en esta tierra, hermano? ¿Para qué? Porque Pablo nos lleva a meditar en este patrón de autoridad y sumisión. Porque nos lleva a meditar a nosotros, a que vayamos y que veamos a Dios mismo en todo esto. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no se hubiera sometido al Padre, nosotros no estuviéramos acá, hermanos. Por eso es tan importante porque que meditemos en la implicación de este patrón de autoridad y sumisión. No solo que es aceptada, hermano, sino también que es honrada, que es apreciada y confirmada dentro de la divinidad. Y esto nos debe dar un motivo contundente para continuar modelándolo. Así como Cristo en esencia es igual al Padre, de la misma manera la mujer es igual al hombre en esencia, ser, valor y diferentes en cuanto a funciones y a roles. Ahora, piensa por un momento. Jesús afirma que Dios es su Padre y que lo ama. Vámonos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19.
Jesús afirma que Dios es su Padre y que lo ama. Mira el versículo 19, dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará. Interesante que como resultado de ese amor, el Padre le muestra todas las cosas y el Hijo hace siempre las cosas que le agradan al Padre, como dice en Juan 8:29. La perfección de la obediencia del Hijo se basa en su amor al Padre, Juan 14:31. Entonces es la autoridad del amor. Nosotros como iglesia tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Someternos a Cristo, someternos a su señorío, ser obedientes a su palabra, así como Él fue, como Él es. La relación entre el esposo y la esposa debería de reflejar la relación entre el padre y el hijo en lo que autoridad y sumisión respecta. Negar ese patrón de autoridad, sumisión, es negar que Cristo se sometió al Padre. A eso los quería llevar Pablo, a que entendieran el por qué es tan importante la sumisión. No está hablando de superioridad, no está hablando de inferioridad, está hablando acerca de ejercer la función, el rol que el Señor mismo ha establecido en su diseño. Nos lleva a meditar en nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a primera carta a los Corintios. Y habiendo dicho eso, establecido el principio, viene Pablo y dice el versículo 4, y él va a abordar. Entonces, hermanos, les dice Pablo, ya que establecimos este principio, ahora nosotros debemos de modelar este principio, la autoridad y sumisión. Pero el versículo 4 se dirige a los hombres, dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Ahora, debemos de entender que durante la celebración de las fiestas religiosas paganas, los hombres que tenían cierto estatus social, ellos se ponían un manto externo para hacerse notar, para resaltar su estatus social. Entonces, el problema es que ese tipo de práctica la llevaban en la iglesia del Señor en el momento del servicio, al momento de orar o de profetizar. Y Pablo les dice, miren, si siguen haciendo eso, ustedes están deshonrando a Cristo, porque ustedes quieren hacer notar tu estatus social. Por eso Pablo les dice, no, no hagan eso, no hagan eso. Dejen de hacerlo porque están deshonrando al mismo Cristo. Versículo 5. Ojo, orar y profetizar, amado hermano. El profetizar se refiere a la enseñanza y a la explicación de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de Pablo es evitar que continúen con esa costumbre pagana y que sean diferentes en su práctica cristiana. Habiendo mencionado eso, ahora va el versículo 5. Y aquí está el punto en cuestión. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada.
trayendo a la luz el problema en cuestión, que el hecho que la mujer ocupara un manto externo reflejaba en la cultura de los corintios, era un signo de sumisión. Entonces Pablo les dice que aquellas mujeres que no traen su cabeza cubierta en público se rehúsan a mostrar lo que Dios quiere que muestren. Que según su diseño, ellas deben de estar sometidas a una autoridad delegada por Dios en su hogar. Y el hecho que ellas asistan a la iglesia del Señor sin el uso del velo, están deshonrando a su esposo. Interesante, interesante. Porque él, y lo vamos a ver la otra semana, el hacer esto, ellas están atacando un principio establecido desde la creación. Vamos a ver la otra semana. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Porque se hace, dice el versículo 5 al final, porque se hace una con la que está rapada, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y fíjense que Pablo acá está ocupando de un sarcasmo. Les dice, hermanitas lindas, preciosas, si tú no quieres cubrirte la cabeza, entonces mejor de un solo, córtate el cabello, rápate, porque eso era un acto deshonroso, humillante en la cultura judía, porque una mujer con la cabeza rapada estaba eh, ligado a una mujer prostituta o una mujer promiscua. Entonces Pablo les dice, hermanas, si ustedes quieren continuar con eso, mejor rápense, porque es deshonroso lo que están haciendo, porque es humillante lo que están haciendo y es una desgracia eso. Mejor rápate el pelo. Si te quitas el velo, deseas aparecer en público de esa manera, mejor rápate. Y que mejor que te identifiquen con esas mujeres de mala reputación. Ese es el sarcasmo que le ocupa en todo esto. Pero si tú no te quieres rasurar la cabeza, entonces ponte el velo, hermana. Ponte el velo. Y es increíble cómo él desarrolla cómo él empieza a la luz de este principio, este enunciado teológico en el versículo 3, cómo lo lleva al entendimiento del por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Es que el problema estaba en el corazón de la mujer. El problema es el corazón. Porque ellas no se quitaban el velo, porque en su mente ellas no tenían que estar sometidas a una autoridad delegada por Dios en su hogar. El problema que una mujer que enfrenta su matrimonio de esa manera o un hombre que no quiera ejercer su rol dentro del hogar, el problema de todo esto, de este principio de autoridad, sumisión, es que no han entendido que es un principio que permea todo el universo y que incluso lo podemos reflejar en la Trinidad, Padre e Hijo. Negar ese patrón de autoridad, sumisión en el matrimonio, Pablo lo presenta acá, es como negarlo en la Trinidad. Esto no es una cuestión de autoridad, de superioridad o inferioridad, amado hermano, sino de ejercer la función como Dios lo ha diseñado. Dios quiere mantener esa distinción entre hombres y mujeres, que modelemos ese patrón de autoridad, sumisión, siendo los hombres la autoridad delegada de sus hogares
Los hombres son los encargados de qué? Son los encargados de cuidar el hogar. Son los responsables. Me llamó mucho la atención que yo estoy leyendo un poquito acerca de cómo criar hijos varones. Y me gustó que el autor mencionaba de que desde pequeño el hombre debe estar consciente que tiene que ser responsable de cuidar las cosas que se le deleguen. Desde pequeñito se le enseña a los niños a qué, a ser responsables, a que cuiden las cosas, que respeten a las mujeres dentro de la casa. Desde pequeño, bueno, en mi caso, Dios me ha dado la tremenda bendición de tener a la mancuernilla, como dicen por ahí, ¿verdad? Tener un varón y tener una niña. Desde pequeño, a Luquitas, 3 años, le digo, hijo, tienes que cuidar a tu hermana. Aunque a veces, ¿verdad? En las peleas, ahí se agarran y todo. Desde el principio él tiene que estar consciente que debe de cuidar a la mujer. Va a entrar, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a comer primero? Primero las niñas. ¿Quién va a comer primero? Primero la niña. Después va el hombre. Es poco a poco, mentir, esos principios. Cuidadores del hogar. Que sea el hombre del hogar. Que sean hombres del hogar. Los hombres que están acá, amados hermanos, en todo el amor de Cristo que les tengo, sean hombres, hombres. Lideren sus hogares. Sean intencionales en la manera como están gobernando sus hogares. Dios les va a rendir cuentas acerca de lo que están haciendo en sus hogares. Cuiden de sus familias, cuiden de sus matrimonios. Tomen en serio su rol. Tengan iniciativa propia para poder resolver las cosas, los desacuerdos que hay dentro del hogar. Las cosas que a ti te corresponden hacer, hazlas, hermano. Dios te puede dar y tal vez te dio una mujer muy capaz de hacer muchas cosas a la vez, pero eso no implica que tú vas a dejar las cosas que a ti te corresponden. Es parte de ser hombre. Dios quiere mantener esa distinción entre hombres y mujeres, que modelemos ese patrón de autoridad y sumisión, siendo los hombres la autoridad delegada en sus hogares, responsables, cuidadores, pastores que lideren con el temor de Dios en sus corazones. Que en realidad te preocupes por tu familia. Que en realidad, amado hermano, tú inviertas tiempo en tu familia, porque el hecho de que tú gobiernes tu hogar, eso no se hace desde lejos, hermano. Eso se hace estando presente en la vida de tu familia, siempre. Y las mujeres actúen en sumisión, porque como vimos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13, esta sumisión es por causa del Señor. Sean ayuda idónea en su matrimonio. Hermanas, debemos de entender que el principio de todo esto nos lleva a nosotros a profundizar en la relación entre el Padre y el Hijo. Por eso es importante modelar este patrón, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que se sometió a la voluntad del Padre para redimirnos de nuestros pecados. Alabado sea el Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.